El Centro de Investigación y Estudios del Deporte, CIEP, desde Quito, Ecuador, le da la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan desde Latinoamérica y el Caribe para la presentación y la continuación de el ciclo de entrevistas denominada Las Caras del Foro, donde hoy vamos a tener a nuestro gran amigo y como siempre invitado especial, el profesor Daniel de la Cueva desde Argentina. Como ustedes muy bien saben, Daniel de la Cueva es docente universitario, presidente y fundador del Comité Pierre de Coubertin de Argentina y del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos. Es profesor titular de Gestión y Planificación en Entidades Deportivas y licenciado en Gestión Deportiva en la Universidad Blas Pascal. Profesor, vamos a invitar por acá al profesor Daniel de la Cueva. Buenos días, gran amigo. Abrazo hasta Argentina. Hola, Sumar. Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación y también un abrazo especialmente para ti y para toda la gente que nos está siguiendo con esta entrevista. Muchísimas gracias por una vez más aceptar nuestra humilde invitación y que tú siempre seas la persona que nos sigas apoyando en cada una de nuestras actividades. Siempre estás presente y siempre dices que sí a cada una de nuestras invitaciones. Muchísimas gracias y que Dios te siga iluminando allí para que nos acompañe en estas actividades que realizamos en Latinoamérica. Bien, para todos los que nos escuchan en vivo y en directo, queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez. Allí ustedes nos pueden acompañar y con gusto allí podemos responder a sus preguntas. Bueno, profesor Daniel de la Cueva, quisiéramos brevemente saber quién es Daniel de la Cueva y en este momento cuáles son los proyectos que está realizando en Latinoamérica. Adelante, bienvenido. Bueno, gracias. Básicamente soy un deportista y también interesado por compartir los elementos que tiene el deporte, que durante toda mi vida prácticamente me han acompañado, y hacerlo de este proyecto individual un proyecto lo más general posible. Por eso comencé y soy entrenador de judo, que es mi deporte por elección, mi deporte desde hace más de 50 años, pero además con lo que tenga que ver con la gestión deportiva, el olimpismo, la educación en valores, para que de alguna forma se comprenda y se entienda mejor qué es el deporte. Entiendo que hay que saber educar en el deporte. Y básicamente es muy importante educarlo correctamente porque no siempre se transmite en general los valores del deporte como tal. Hay cosas que son más importantes, como las noticias que tienen que ver o la difusión que se hace de algunas cuestiones espectaculares, inclusive otras que no son deportivas, como la violencia, el doping, etcétera, etcétera, pero que influyen definitivamente en el deporte. Y entiendo que hay una forma de entenderlo y concebirlo el deporte para que pueda ser efectivamente una forma de vivir, ¿no? Apoyada en esos valores que tienen que ver con los valores fundamentales, los valores universales y también con algunos que son específicos del deporte y de cada deporte. Así que bueno, con esta intención me he sumado en principio al olimpismo, a la educación olímpica, a través de muchos años de participación en la Academia Olímpica Internacional, y después juntando una serie de ilusiones, propuestas y ganas de trabajar con el Comité Pierre de Coubertin, vinculándome con otras iniciativas similares en Sudamérica y en Latinoamérica, como la del doctor Nelson Stott de Brasil, el profesor, el máster Tomás Bolaño de Colombia, y con todos los comités latinoamericanos Pierre de Coubertin, que en definitiva a través de las enseñanzas y la filosofía intentan hacer esta obra, que será grande en la medida en la que la trabajemos, y si no será un intento más para toda Latinoamérica. Y hace muy poco tiempo, en el mes de enero, en la última asamblea del Comité Internacional Pierre de Coubertin, el doctor Nelson Stott fue elegido como vicepresidente del Comité Internacional y quien les habla como miembro
representante para Latinoamérica. Así que esas son las armas. Ahora habrá que cargarlas, apuntarlas y tratar de tener una certera puntería para llegar a la gente que estimamos que tiene que conocer lo que son los valores de formación en el deporte y también los beneficios que puede traer para todos, ¿sí? Y hacer real esta cuestión de que, si bien el deporte es neutro, tiene elementos en su formación, en su desempeño, que son siempre muy deseables, ¿no? Para el presente, para los jóvenes de hoy, para los niños del futuro, y que se pueda compartir, porque lo bueno es compartir, comunicar, hacer sinergias, trabajar, estar en contacto con gente como vos, que se dedica muchísimo a la difusión. Y eso es lo que nos anima y nos obliga a estar presente en tus iniciativas, en tus propuestas, que son siempre muy valorables. Muchísimas gracias. Y sin duda alguna, la representación latinoamericana en el Comité Internacional y también latinoamericano está garantizado el éxito durante este periodo y lo que vendrán, porque ustedes han realizado un gran esfuerzo para la difusión de los valores olímpicos y del pensamiento coubertiniano en toda Latinoamérica. Y realmente agradecemos el esfuerzo de Nelson y de ti, Daniel, por lo que vienen. Y bueno, tú sabes muy bien que con nosotros cuentan en esta plataforma y en toda la metodología de difusión que hemos venido realizando. Bien, ahora, Daniel, realmente para nosotros es un honor que haya aceptado la invitación durante los días 13 y 14 de mayo con respecto al segundo capítulo del Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Y en este segundo capítulo, vamos a conversar sobre la forma, el modo de cómo construir un código de ética. Y queremos saber, desde tu perspectiva, desde los valores olímpicos, cómo contribuir a la construcción de ese código de ética. Este planteamiento o esta propuesta latinoamericana es producto de una investigación que nace desde la Universidad Autónoma del Estado de México, liderizado por el profesor Edwin Román Albarrán Jardón y acompañada por el doctor Sumar Gómez, que en este momento también está presente contigo. Estamos conjuntamente realizando esta propuesta y queremos saber cuál es tu visión, de los valores olímpicos. Adelante. Bueno, yo algunas ideas, algunos conceptos previos me he tomado la libertad de ir analizando y lo primero sería adoptar algún criterio, ¿no? De decir, ¿para qué un código de ética deportiva en las actividades de un gestor o en la gestión deportiva o en la gestión y el marketing deportivo? Entiendo que los códigos de ética funcionan en los colegios profesionales como una especie de guía de conducta, ¿no es cierto? Como una especie de bitácora con las conductas que son admitidas y las que son reprochables para cada uno de los miembros. Pero más que eso, la idea también sería tratar de analizar qué es lo que ha pasado con el mundo del olimpismo, con el mundo olímpico, a través de su código de ética. Hay una frase de Pierre de Coubertin que a mí me gusta mucho, que es muy vieja, realmente no tengo el dato de cuándo la dijo, pero él decía que la ética es fundamental en el deporte. El deporte sin ética era sencillamente un movimiento militar. O sea, un movimiento en el cual no se piensa qué se va a hacer, no se conoce la estrategia y se ejecuta solamente porque alguien lo ordena, ¿sí? En este caso, no sería un militar de mayor grado sobre el soldado, sino sería un entrenador o un profesor sobre un alumno, sobre un entrenando, sobre una alumna o una deportista. Así que a mí me interesaba mucho porque aparentemente el mundo del olimpismo estaba siempre cubierto de una imagen que era incorruptible, que era absolutamente intocable y que estaba fuera de los alcances de inclusive las leyes nacionales de los países de procedencia de los miembros del COI. Bueno, esto, como ustedes saben, duró muy poco tiempo y en el año 2000 se habían constatado hechos de corrupción en cuanto a la elección de las sedes olímpicas, específicamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City. Y
justamente el Comité Olímpico Internacional hizo una gran investigación tratando de saber y de conocer si las personas que elegían, los miembros COI que elegían las sedes, tenían algún tipo de favores o alguna retribución para votar a una u otra ciudad. Y esto sí realmente ocurrió y estuvo comprobado, tal es así que fueron expulsados 6 miembros del COI y fueron debidamente sancionados, a pesar de que se mantuvo la sede olímpica, y que de alguna forma también empezó a modificar la política interna del Comité Olímpico Internacional. Como dato histórico, me parece una introducción quizás un poco insuficiente, porque se sabe que hoy en día los miembros COI, cuando van a elegir una ciudad, no lo hacen solos, sino que lo hacen con un grupo de consultoras privadas, y que además de visitar las sedes, deben ir absolutamente solos, no como se hacía antes, que se recibían invitaciones para que vayan con toda la familia, se alojaban en los mejores hoteles, recibían regalos cuantiosísimos de los organizadores, sí. Y muchas veces estos regalos eran comprobables porque eran sumas de dinero en cuentas bancarias, y también inclusive eran, por ejemplo, becas en universidades estadounidenses para que estudien sus nietos o sus familiares. Entonces, me parece que realmente hubo una especie de proceso de autodepuración, en algún sentido, no necesariamente en todo, del máximo organismo de gobierno deportivo, o uno de los máximos organismos de gobierno deportivo para su funcionamiento en el futuro. Hoy en día, un miembro COI que va a participar dentro de una comisión de candidatura con consultores privados y miembros de las federaciones internacionales, representantes de atletas, no puede recibir ningún tipo de regalo, ninguno que supere el valor de una lapicera de una virome, ¿sí? Es decir, que no puede ser de ninguna manera sobornado para elegir una sede u otra. Esto no quiere decir que no haya medios o que no haya influencias, porque en definitiva los 106 o 109 miembros del COI son las personas que son los dueños de un negocio que es enorme, que es el negocio de los Juegos Olímpicos. Así es. Y todo lo que implica en mensajes directos y más que nada en su enorme capital simbólico, su capital económico, financiero y también el capital representativo de los valores que se arroga el movimiento olímpico. Por eso es muy importante saber de que los valores que se preconizan, que se difunden para el deporte, básicamente están dirigidos a todos, a los deportistas, a los entrenadores, a los árbitros, a los médicos, a los científicos, a los organizadores, a los oficiales, a los dirigentes, y no solamente a los de alto nivel, sino a los de todo nivel, a los que están en el deporte de base, en el deporte para todos, en el deporte federado, en los clubes, en las asociaciones e incluso en las federaciones internacionales. Así que aquí tiene una gran importancia también lo que determinan las leyes de cada país con respecto a la administración deportiva. Como ejemplo podría citar lo que ocurre en mi país, en la cual los dirigentes deportivos son responsables solidarios en lo económico y en lo patrimonial, con las entidades deportivas que gestionan, ¿sí? Y obviamente son responsables por lo que se hace con esa institución deportiva, en cuanto a lo patrimonial. Y han surgido unas ideas modernas que están perfectamente bien, pero que no son para nada novedosas, que son justamente el principio de gobernanza, que implica que un deporte sano es un deporte transparente y que la transparencia lo hace ubicarse primero en la actualidad y compartir la transparencia del deportista, de los entrenadores, de los árbitros y también de los dirigentes. No puede haber un deporte sano si no es un deporte limpio. Y el deporte limpio debe realizarse, por ejemplo, en un ambiente ecológico protegido, pero también debe ser transparente en cuanto a sus finanzas. Los deportistas se autodeterminan deportistas limpios, aquellos que no consumen drogas, ¿sí?, o doping para mejorar su performance física. Y aquí de alguna forma nos permite también retroalimentarnos en lo que es el análisis del problema. Porque, por ejemplo, el problema del doping se pensó que se resolvía con el antidoping. Y desde que hay antidoping
los deportistas no han dejado de tomar sustancias prohibidas. Claro. O sea que el problema no es la tecnología, es otro tipo de problema, es un problema ético, un problema moral, un problema educativo, que debe enseñar que todos los usos y abusos, más allá de lo que indica la medicina y la ciencia, están prohibidos pensando en la salud del atleta. Y obviamente también esto tiene que ver con la responsabilidad y el mandato que tienen los dirigentes deportivos sobre los deportistas y que los hace corresponsables, no solamente por el manejo financiero, el manejo político y administrativo de las federaciones, sino por el cumplimiento de las normas del COI, como por ejemplo la integración del género en las comisiones directivas, la integración de los atletas en los cuerpos directivos, y obviamente también la responsabilidad que le cabe ya no solamente al deportista, sino también al entrenador, al médico, al presidente de su federación y a su comité olímpico, cada vez que un análisis antidoping resulta positivo, ¿sí?, por incumplimiento de alguna de las normas del doping. Así que me parece muy importante que se analice en forma genérica, y yo creo que ahí encontraríamos un para qué de nuestro pretendido código ético, ¿no? Y para el desempeño de todo el deporte, porque saber que antes solamente el deportista era culpable de doping y su médico no recibía ninguna sanción, o su entrenador ninguna sanción, nos hace presumir realmente muchísimo sobre el hecho de querer encontrar al verdadero culpable, al instigador, al que hizo algún tipo de aporte para que el deportista incurriera en el hecho del doping. Y esto es fundamental para el deporte del presente y más que nada para el deporte del futuro también. Excelente. Bueno, estamos escuchando un breve resumen de lo que va a realizar el profesor Daniel de la Cueva. Va a presentar durante los días 3 y 14 de mayo en el segundo capítulo del Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte su contribución desde la perspectiva de los valores olímpicos a la construcción de un código de ética para el ejercicio de la gerencia, la gestión y la administración en las organizaciones del deporte latinoamericano y del Caribe. Un gran reto que hemos asumido desde el Centro de Investigación y Estudio del Deporte, pero también acompañado del liderazgo del profesor Edwin Román Albarrán Jardón desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a aterrizar un poco con la dinámica de la entrevista y vamos a entrar a una sección que se llama Respuesta al Minuto. ¿Ok? Entonces, tenemos una batería de preguntas basado en, estas preguntas están basadas en ¿qué? Están basadas en una investigación que vamos a realizar conjuntamente con la Universidad Autónoma del Estado de México y el CIEP, basado en la construcción del Código de Ética para el ejercicio de la gerencia, gestión y administración de las organizaciones del deporte en Latinoamérica y el Caribe. Y está basado en tres grandes secciones, ¿no? Una primera sección que viene siendo el desarrollo teórico de este Código de Ética, una segunda sección que es, bueno, el contenido, esas posibles secciones, ¿no? Cómo está integrado el Código de Ética y cómo se va a comunicar e implementar este Código de Ética. Cada una de estas secciones tiene una serie de preguntas que vamos a formular en este momento al profesor Daniel de la Cueva. La primera pregunta, profesor Daniel, en esta sección llamada Respuestas al Minuto. Para usted, ¿qué es la ética? Básicamente son normas de comportamiento humano que aseguran la convivencia dentro de los ámbitos de desempeño y que tiene por objeto el respeto del ser humano en sí mismo y también de los pares, ¿sí? Pero básicamente sobre aquellos que se administra en este caso. Así que creo que es fundamental para el desarrollo del deporte, de las instituciones y de los valores que tienen que ver con lo que nos da certeza sobre el desarrollo cotidiano de nuestra vida en sociedad. Excelente, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Esta segunda pregunta es ¿por qué un código de ética? Básicamente porque tiene que
ocupar el lugar de un capítulo aparte en la valoración correcta y concreta del gestor deportivo. El gestor deportivo no puede hacer cualquier cosa apoyada en el marketing sin tener en cuenta el marco que significa los elementos del deporte. La gestión deportiva, para mi punto de vista, tiene 3 premisas: el conocimiento del deporte, el conocimiento de los recursos del deporte y el marketing. Serían 3 premisas fundamentales para el desempeño, pero no puede desarrollarse actividades que estén en contra, si se quiere, de la lógica del deporte, del plafón que le da el deporte. Por eso, justamente se condena que si el deporte sirve para cumplimentar el Citius, Altius, Fortius, sí, perfecto, se correrá más rápido, se levantará con más fuerza y se saltará más alto, pero sin tomar sustancias prohibidas. Esto de alguna forma limita las actividades. Y aquí hay una observación muy importante sobre, por ejemplo, el tema de un gran enemigo que tiene hoy en día el deporte, que son las apuestas. Aunque posiblemente el deporte haya nacido de las apuestas, pero pensamos que eso le quita todo interés de tipo personal, vinculado con el espíritu olímpico, y también con el respeto a las normas de pertenencia de la actividad deportiva, de la esencia de la actividad deportiva. Excelente, muy bien. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuáles son las funciones de un código de ética? La función sería estar integrado a un código de disciplina específicamente dirigido hacia lo que sería la corporación, la organización, o a quienes dirigen el deporte. Fíjense que es muy importante el ejemplo que tiene, por ejemplo, la UEFA con respecto al fair play económico, ¿sí? Esto está dirigido al funcionamiento de los clubes y a cómo los clubes pueden crecer, algunos ser muy ricos y tener la posibilidad de contratar jugadores carísimos, como algunos clubes que conocemos, que participan en las ligas europeas, que son verdaderas selecciones de selecciones, y otros que no tienen alcance. También la NBA tiene la posibilidad de la elección de los jugadores en un draft, por el cual comienzan a elegir los últimos clasificados para poder elegir los mejores jugadores universitarios. Esto tiende a una nivelación, ¿sí?, a un acuerdo nivelatorio del deporte a través de la acción de los dirigentes deportivos. Y esto también tiene que ver con entender correctamente la función del gestor deportivo. No cualquier país puede ser sede de los Juegos Olímpicos, porque mientras se sacan la duda, se gastan enormes cantidades de dinero en elecciones que al final no van a tener ninguna chance. Es lo que está ocurriendo ahora mismo entre Andorra, entre España, en España, entre Cataluña y no me acuerdo qué otra autonomía, por disputarse internamente los Juegos Olímpicos de invierno. Esto se gasta muchísimo dinero en campañas publicitarias. Y además, obviamente también, el tipo de acuerdos políticos que tienen que hacerse para la elección de la sede y para que posteriormente los miembros COI voten a esas ciudades candidatas. Por lo tanto, más vale desarrollar el deporte interno, poner delante, con una cuestión de valoración, la importancia del deporte de alto rendimiento y también el deporte para todos, para que pueda balancearse y decir, no estamos en condiciones de pedir los Juegos Olímpicos, estamos en condiciones de competir, pero más vale seguir desarrollando y que después no pase lo que ha pasado en las últimas sedes olímpicas, que vemos que hay muchísimas instalaciones que se vuelven obsoletas, que se degradan porque se abandonan después de las competencias olímpicas. Entonces esto también es un compromiso con la sociedad de cada país, tener dirigentes deportivos y administradores y gestores deportivos comprometidos con el desarrollo del deporte de sus países y siendo básicamente prudentes y responsables. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un código de ética? Yo creo que básicamente debe orientar, debe aconsejar, debe acompañar el funcionamiento de la dirigencia deportiva y también de los gestores deportivos. Debe tratar de indicar rumbos, debe ser orientadora. Quizá en un juego de valoración y la posibilidad de realizar juicios de valor como el que le estoy de alguna forma significando con respecto a la organización de eventos, a la construcción de instalaciones deportivas, al dictado de legislación deportiva, que son elementos de la gerencia básica, ¿no es cierto?, de la gerencia con respecto a la planificación, tiene que orientar la planificación, pero fundamentalmente tiene que orientar también al desarrollo de nuevos líderes en el deporte, para que sean desarrollados
en ese mismo sentido, en ese mismo ámbito. Por eso es muy importante la labor que hacen con respecto a este plan y en general la que estás desarrollando, Sumar, porque lo más importante de la gerencia deportiva y de la gestión deportiva es difundirla, no solamente para organizar eventos y para implementar planes de marketing y ganar de alguna forma adhesión y desarrollo deportivo, sino que hay que difundirla en aquellos que en el futuro van a dirigir el deporte. Hay que implementarla en los institutos de educación física, en las universidades, para que los alumnos, junto con las carreras de administración y de sociología, puedan desarrollarse en este campo. Y obviamente también obtenerse como un resultado de una herramienta, de un hecho procedimental para el desarrollo, si se quiere, balanceado y armónico del deporte en la sociedad de todos los países, y particularmente también en los países de Latinoamérica. Así es. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra sección de las preguntas. Según tu experiencia, profesor Daniel de la Cueva, y en tu contexto particular de tu organización, ¿qué secciones, o sea, es decir, el contenido, debe tener un código de ética? Yo haría una sola sección, un solo grupo. Quizás lo podría hacer preguntándome qué diferencia la ética para el gestor deportivo de la ética de los valores del olimpismo. Sencillamente eso. Porque están incluidos todos los valores y todos los elementos que tiene que tener un gestor deportivo, un dirigente deportivo, para el manejo de instituciones. Obviamente que en algunos países, o mejor dicho, en los países, pueden haber leyes de administración o de administración financiera que sean distintas de un país a otro, con distintas obligaciones. El uso de la personería jurídica le da al dirigente deportivo la potencialidad de actuar en nombre del Estado, porque una personería jurídica en una institución deportiva dice básicamente que lo que está haciendo el dirigente o el gestor deportivo es algo de bien público y que de alguna forma es algo que debería hacer el Estado, pero que lo delega también en el asociacionismo, es decir, en la agrupación de personas que se reúnen con un fin común. Ya esto deja absolutamente definido que las entidades deportivas son entidades sin fines de lucro, básicamente, y que están diseñadas, y se ven sus objetivos, el hecho de actividades para el bien común a través del deporte, para el desarrollo de los seres humanos, para la práctica, para la representación, para la selección. O sea que queda muy perfectamente claro, acotado y definido qué es lo que tiene que hacer un gestor deportivo. Esa sería la forma de mecanizarlo. Y obviamente retroalimentarse de forma directa con las entidades deportivas para que haya un contacto. Yo animaría a que estén presentes en este proyecto también las voces, ¿no?, de los dirigentes, aquellos que están cotidianamente con los problemas del club, ¿no?, los problemas de financiación, los problemas de la asociación, y ver qué elementos permite o exige con mayor importancia, pero en definitiva las leyes de los países van a ser lo suficientemente claras, aplicables a la gestión de las asociaciones civiles sin fines de lucro, pero por otro lado, con los valores del olimpismo. Eso siempre. Es decir, que hay que pensar más en los seres humanos que en las medallas, hay que pensar más en la amistad que en tener más afiliados y cobrar cuotas más altas, hay que pensar en el verdadero desarrollo y la importancia de competir para desarrollar seres humanos competentes en el deporte y en la vida. Yo creo que deja muy poco para irse fuera de estos aspectos, porque no nos olvidemos que los valores del olimpismo son valores universales, en los cuales están incluidos la transparencia, ¿sí?, la honestidad, las buenas relaciones, el hecho de desempeñarnos con excelencia también en el campo del deporte, pero también en el campo de la administración. Establecer bien claro cuáles son los valores de las entidades deportivas, si es la representación o el modelo representativo de rendimiento o el modelo de bienestar social y el fomento de la práctica para la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Esto yo creo que nos va a hacer profundizar muchísimo en las realidades de cada país
de cada localidad, de cada ciudad, de cada barrio y de cada club, de cada centro deportivo, de cada institución barrial, etc. Excelente. Entonces, según lo planteado, Daniel, en nuestra conversación, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir en este proceso de elaboración de un código de ética? Básicamente formar un equipo de trabajo con participación totalmente variada, inclusive con participación de deportistas, inclusive con la participación de padres, ¿sí? Y tratar de establecer con algún medio de trabajo, con alguna mecánica elegida, los temas más importantes, ¿sí? Que se puedan adaptar a todo tipo de organización. Porque lo más importante, creo, a la vuelta de los años, es que la transparencia y el trabajo mancomunado son el secreto para el desarrollo lógico del deporte, ¿sí? Para que se sepa, mejor dicho, que el deporte es una práctica social, no individual. El deporte es social en todo aspecto, porque por más que un deportista compita solo tirando una bala o saltando con una pértiga, detrás de él siempre hay mucha gente. Y hay instituciones y hay personas que buscan ese modelo de la actuación, y también hay otros que enseñan a los chicos que llegan por primera vez a una pista de atletismo, o a una niña que toma una pértiga y no sabe cómo agarrarla. Entonces, es fundamental que estén presentes todos, y también hacer un especial lugar para lo que son los debates actuales del deporte, y que tanto nos ha enseñado, por ejemplo, la pandemia, en la valoración de la salud, también tener en cuenta la perspectiva del género, básicamente los problemas aún no resueltos de la transexualidad de los deportistas y en su derecho a la participación, que es absolutamente reconocible, pero que lamentablemente están regidas por cuestiones administrativas, que nos hace que una categoría de competencia tenga solamente 2 divisiones y una división binaria para participar en femenino o en masculino. Tratar de analizar las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de políticas, porque si bien se le va a dar un lugar a las personas según un código deportivo que, si no me equivoco, proviene de la IAF y es del año 2016, pone en serio riesgo el deporte femenino, por ejemplo. Entonces es muy importante tener en cuenta, y lo más importante de todo es que creo que el deporte debe servir definitivamente como una herramienta de trabajo para la educación para la paz. Y no solamente para la educación para la paz en las localidades, en los grupos en los cuales hay paz, sino, más importante, en los que no la hay. Y no me estoy refiriendo solamente a la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Me estoy refiriendo, cuando nos miramos hacia adentro, en aquellos lugares donde no hay paz social porque no hay seguridad en nuestros países latinoamericanos. Y son importantísimos que el deporte sea un efector de este tipo de actividades, no para la actualidad, sino para que se vean los resultados en un futuro cercano. Excelente. Bien, para finalizar, profesor Daniel de la Cueva, y para todos los que nos escuchan en estos momentos, queremos recordarle que esta serie de preguntas que estamos formulando es porque estamos avanzando conjuntamente con la Universidad Autónoma del Estado de México, representado por el liderazgo del profesor Edwin Román Albarrán Jardón, desde el Estado de México, desde Toluca, y conjuntamente con el Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, ubicado en Quito, Ecuador, en este trabajo de investigación científica para la propuesta de un código de ética para el ejercicio de la gerencia, gestión y administración de las organizaciones del deporte en Latinoamérica y del Caribe. Vamos a finalizar con esta última pregunta, profesor Daniel de la Cueva. Ahora, luego de todo lo que hemos transitado en esta conversación, ¿cómo la comunicación juega un rol fundamental para que el código cumpla las funciones en la cual va a ser creado? Ahora, ¿cuáles son las acciones deseables para que no quede como una mera declaración de principios y sea utilizado y reconocido por toda la organización?
Muchas veces los códigos de ética tienen esta perspectiva de ser elementos punitivos, ¿no? Es decir, que sirvan para sancionar. Yo creo que debería ser al revés. Debería ser un cuerpo teórico o un desarrollo teórico que sirva para formar. De alguna forma deberían estar presentes los elementos comunes que involucren a toda Latinoamérica, pero creo que debería formarse y constituirse en un hecho que sea pasible de ser enseñado, de ser transmitido, de ser comunicado, y no solamente de ser tomado como una cuestión legalista para penalizar la actividad o la acción de algunas personas que no cumplan con lo establecido en ese código de ética. Pero básicamente creo que también debería ser complementario para el desarrollo de planes y de programas que permitan seguimiento, que permitan un control de transparencia de las acciones, que permitan evolucionar en el sentido de la inclusión en el deporte de las personas, de los seres humanos. En definitiva, creo que debería servir como guía y como bitácora para el desarrollo de los futuros gestores deportivos, y no solamente para tener unos principios que permitan tomar actitudes punitivas contra las personas. Por eso a mí me gustaría de todo corazón de que sirva para trabajar, y en la medida en la que se tenga en cuenta por consenso y por decisión de quienes lo adopten, entonces va a ser importantísimo. Más allá de que yo creo que en todos los países hay leyes que no se cumplen, sí, más allá de que haya normas que no se respeten, hay cuestiones que son importantísimas. Y también recuerdo a don Conrado Durantes cuando hablaba de qué se trata una academia olímpica, ¿no? Él decía que también la Academia Olímpica es una institución que se caracteriza por las 3D, que es la D de difundir, la D de defender y la D de denunciar, ¿sí? Sería muy interesante que la última no se utilice y sí que sean importantes las primeras 2D para trabajar con un marco de tranquilidad, pero más que nada de consenso, de acuerdos y también de producciones colectivas, que son las únicas que nos van a asegurar que entre todos, por eso se agregó la palabra unitis al Citius Altius Fortius, ¿no? Entre todos hagamos una gran sinergia de trabajo y entre todos nos apoyemos para trabajar, para desarrollar y también para tener un deporte orientado que también nos ayude a tener esa certidumbre sobre el funcionamiento cotidiano y que el deporte no pierda la confianza que tienen los padres de familia para llevar a los niños y las niñas a practicar deporte, que no pierda la confianza de aquel que se siente en un estadio o que prende el televisor para entretenerse y se entretenga y vea buenos desempeños deportivos, pero también vea seres humanos, ¿sí?, que se desempeñan en su función de tal, y que sean justamente los dirigentes deportivos y los administradores y los gestores los que propicien este tipo de actividad. Que también se multipliquen las instancias de formación para formar mejores estamentos para el futuro, no solamente en el ámbito de la gestión, sino también del arbitraje, de los entrenadores, que es fundamental que se vayan perfeccionando, porque en definitiva estamos hablando del deporte actual. Pero tenemos que pensar que el deporte siempre está ligado a cuestiones biológicas, y trabajamos en el mejor de los casos dentro del deporte competitivo para dentro de 2 ciclos olímpicos y medio. Estos son 10 años, o sencillamente para los niños que hoy están sentados y niñas que están sentados en las escuelas y que el día de mañana van a ser algunos deportistas, otros van a ser árbitros, otros van a ser entrenadores, y ojalá muchos de ellos sean gestores deportivos, ¿no? Para asegurar lo que estamos intentando propiciar, como lo demuestra esta sinergia entre la Universidad de Toluca, el Centro de Estudios en Gestión que tan claramente diriges y ayudas a promover, desde los comités Pierre de Coubertin de Latinoamérica, desde las academias olímpicas, desde las federaciones. Yo creo que hay lugar para todos, y todos tienen que operar
todos tienen que opinar y todos tienen que actuar, ¿sí? Y básicamente ahí se van a ver en la acción, se van a ver los resultados y espero que sea más pronto que tarde. Excelente. Bueno, agradecido por esta clase magistral que es un abreboca apenas, porque el 13 y 14 de mayo, en el segundo capítulo del Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, el profesor Daniel de la Cueva también estará presente para afinar un poco más lo que tiene que ver con la propuesta de la creación del Código de Ética. Vamos a aplicar también en esta oportunidad, nos faltaron 2D. Uno, lastimosamente, despedir al profesor Daniel de la Cueva, 2D, que vamos a utilizar en esta transmisión. Pero antes de despedir, queremos leer aquí a nuestro querido profesor desde el Estado de México, en Toluca, al profesor Edwin Albarrán Jardón, autor de esta propuesta desde la Ciudad de México, y nos escribe por acá y dice: brillantes ambos maestros, el diálogo y reflexión en pleno momento acerca de la construcción del Código de Ética para América Latina y el Caribe. Para ambos, mi aprecio y respeto. Profesor Daniel, para que también, por favor, le pueda enviar un saludo al profesor Edwin Albarrán Jardón. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por los conceptos y realmente celebro la realización de esta iniciativa que están haciendo, que espero que se corone con un enorme éxito, como se merecen, porque cuando uno encuentra un problema, lo mejor es analizarlo, es tratarlo, es trabajarlo, es ponerlo, hacerlo visible, ¿sí? Y creo que desarrollarlo va a ser un gran mérito para todos y, por supuesto, desde ya cuenten con nuestra participación en lo que podamos ser útiles, sí. Y muy agradecidos por su saludo, tanto a él y también la compañía excelente de Sumar, con la que vamos realizando una serie de acciones conjuntas que también nos van dando esta comodidad de la práctica, ¿no? Como de sentirnos en casa cada vez que nos comunicamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paréntesis en tu agenda de trabajo. Te deseamos desde el Centro de Investigación y Estudio del Deporte todo el éxito en tu nueva gestión, en este periodo de gestión al frente del Comité Latinoamericano de Pierre de Coubertin. Te deseamos todo el éxito. Cuenta con nosotros como seres humanos para seguir aportando a lo que tú necesites. Muchísimas gracias, abrazo y bueno, nos despedimos con la señal de costumbre. Profesor Daniel, con la señal de costumbre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, muy bien. Finalizamos nuestra entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y los invitamos para el 13 y 14 de mayo para el segundo capítulo del Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte y sus aportes a la construcción del Código de Ética para el ejercicio de la gerencia, gestión y administración en las organizaciones del deporte en Latinoamérica y el Caribe. Su contribución es importante y los esperamos durante esos 2 días con grandes expositores, grandes referentes y seres humanos que realmente necesitamos en nuestro deporte y en nuestras organizaciones. Hasta luego y muchísimas gracias.